Agradezco muchísimo por su resistencia, por estar a esta hora de aquí, casi que a la 1:20. Me doy cuenta que me estoy haciendo mayor. Tengo muchísima hambre. Por lo cual no tengo casi ninguna gana de hablar, pero lo voy a hacer porque precisamente, justamente, ustedes han tenido la bondad de intentar compartir con nosotros. Eh, yo venía con una idea de tratar de contarles algunas cosas sobre lo que estamos haciendo. Creo que voy a mantener algunas cosas y otras las voy a modificar un poco. Sobre todo porque me interesa muchísimo que esto sea una charla que sea útil para usted, ¿no? Que usted pudiera de alguna manera sentir un destello de esperanza de qué pudiera o no hacer y cómo podríamos hacer. Levante la mano todo lo que sepa lo que es una dictadura. Todo el mundo sabe lo que es una dictadura. ¿Da? No voy a diseccionar ese concepto. Levante la mano todo el que sepa lo que es una dictadura del diseño. Ci seguo. ¿Qué cosa es una dictadura del diseño? Quando si rende la volta per la quale fa a 2006 e per cambiare la turista. Así, así, esa pa yo go e quando viene e ele sanete go per dire pure. Sumetto pause pure stai giù o per via se non stavo por el que. Creo que cuando sigue una misma líquida mitad de variantes indas, usted sabría en lo que pierdo, porque y no hemos hecho otro amigo de ¿Alguien más quiere agregar algo? Bueno, pudiéramos estar debatiendo sobre eso muchísimo, pero sí, tiene mucho que ver, sobre todo eh, con esa imposición que se hace en los procesos de transformación donde no existe la flexibilidad, no existe tiempo, no existe la manera de entender que se pueden cometer errores, que se pueden corregir, no existe la posibilidad de la más mínima condición que se saca del riel que evidentemente puede ser linchado. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que tener muchísimo cuidado en nuestro proceso de formación como arquitectos para no convertirnos en dictadores del diseño. ¿Qué significa eso? Que sí, es verdad que nosotros ustedes están aprendiendo en el proceso de cómo enfrentar un ejercicio de proyecto, pero eso también significa que tenemos que generar pensamiento resiliente, tenemos que cambiar cómo podemos enfrentar las soluciones de proyecto y evidentemente no nos vamos a encontrar siempre con clientes maravillosos que nos permitan hacer lo que nos dé la absoluta gana. Y eso no significa que el proyecto tenga que ser malo o tenga que ser bueno. Eso significa que hay que buscar otras soluciones y también uno tiene que ser feliz con lo que uno hace con el proyecto, pero también uno tiene que respetar que uno no es el dueño de la casa, los dueños son otras personas, con lo cual también hay que practicar otra cosa que no es la dictadura del diseño, sino es el desapego. Una cosa que nos pasa a nosotros los arquitectos es que creemos que somos los dueños de las casas y cuando decimos aquí va un espejo, llegas a la obra y no está el espejo, pusieron otra cosa y casi que te da un derrame cerebral porque ahí tenía que haber un espejo. No, cosas que son decisiones que sí o sí las tienes que tomar tú y son fundamentales para el proyecto, y hay otras decisiones que las van a tomar las personas que van a vivir las 24 horas del día en ese proyecto. Tú no vas a sufrir tus propios errores y que pueden ser muchísimos. Sufre otra persona y otra persona los suele corregir. Eso es parte de esta primera diapo de cómo es el escenario al cual nosotros nos enfrentamos. Un escenario donde hay muy pocas reglas, donde hay muy poca normativa. Nosotros básicamente hacemos lo que nos da la gana, proyectamos lo que nos da la gana. Hay una comisión que revisa, pero no existen exactamente, como en otros contextos, unas leyes muy complejas que permitan regular desde el momento en el que tú te sientas cuánto cotiza un proyecto, cuánto va a costar el proyecto, cuánto tienes que pagar de salario. No existe absolutamente nada de eso, con lo cual, si bien tenemos un escenario muy complejo en el cual no se permite nuestra práctica independiente,
tenemos también un escenario que es muy distendido y relajado en otros frentes para los cuales es posible trabajar. Nosotros no nos consideramos un estudio de arquitectura, nos consideramos un colectivo. No nos consideramos un estudio porque no tenemos personas asalariadas. No hay personas que van a trabajar a las 8 de la mañana, a marcar una tarjeta y se van a las 5 de la tarde en ese respectivo café. No hay un salario que se paga mensualmente. Hay otra forma de trabajar porque no tenemos un espacio para trabajar de esa manera. No significa que una cosa esté mal o otra esté bien. Significa que tenemos muchas responsabilidades. Trabajamos en institución pública, hacemos trabajo independiente y trabajamos en los temas académicos, pero eso también implica que hay que gestionar bien el tiempo y con lo cual nosotros no hacemos 40 proyectos al año, hacemos 2 o 3 proyectos al año, solamente escogemos qué proyectos podemos hacer y esos 2 o 3 proyectos entonces los gestionamos de una manera. Pero para nosotros, más allá de los proyectos que yo voy a mostrar, que pararé cuando esto de los 20 lindos saltos, lo más importante es esta lámina, que es la lámina lo que nosotros consideramos que es nuestro pañón de herramientas. Cuando a ti se te afloja un tornillo en tu casa, tú puedes ir perfectamente a la cocina, abrir una gaveta, coger un cuchillo y apretar el tornillo, ¿verdad? Pero si es un tornillo palet, pero si es un tornillo Thor, ¿saben cómo es un tornillo Thor? Como es la rosca Thor, no lo puedes hacer con el cuchillo. Necesitas una herramienta específica para ese problema que tienes, que es agotar el tornillo. Y eso nosotros los arquitectos deberíamos desarrollar para los diferentes problemas a los cuales nos enfrentamos y que son problemas que requieren soluciones de gestión de tiempo, de gestión de recursos, de gestión de dinero, de gestión de tu propio tiempo también y de tu salud mental. Requiere encontrar la herramienta concreta. Y nosotros hemos intentado esbozar nuestras propias herramientas para enfrentar unos desafíos que son los de nuestro propio control. La primera tiene que ver con algo que ocurre casi siempre en la cocina cuando se va a entrar a un restaurante. Los chefs hacen una cosa que se llama mise en place. ¿Saben lo que es la mise en place? Es preparar, es cortar todos los vegetales, filetear toda la carne, dejarlo todo listo para cuando entre la marcha empezar a producir los alimentos en la cocina. Eso pasa también en la arquitectura. ¿Con qué material voy a construir? ¿Qué hay ahora disponible de hormigón, de acero, de lo que sea? ¿Quién va a construirlo? ¿Lo va a hacer una brigada constructora o lo va a hacer un albañil? Eso es muy importante. ¿Lo va a dirigir el cliente o lo va a dirigir un técnico? Porque eso cambia la comunicación del proyecto. Si lo va a dirigir una brigada constructora, hace planos técnicos. Si lo va a hacer un albañil, no puede hacer planos técnicos porque no entiende. Y todo lo que te enseñaron en la facultad de arquitectura no sirve para absolutamente nada. Pero tienes que construir el proyecto. Tienes que buscar la manera de comunicar tu proyecto. Entonces no sirve el plano técnico con todas las cotas, el norte, todas las escalas. Tienes que ir a buscar un plano o una comunicación más basada al juego que tienen los niños cuando tienes que armar un Lego, que te sale una explicación desarrollada, empata esto con esto otro, y te va explicando el proceso de ensamblaje. Entonces, es importante en esa mise en place comprender todo el escenario en el cual tú vas a desarrollar tu trabajo. Las adherencias, aquí hay un grupo de palabras que tienen que ver, perdón, no lo dije, pero la traducción de ad urbis en latín es para la ciudad. Para nosotros, nuestro trabajo consiste básicamente en intentar dejar un proceso en la ciudad con el cual intentemos construir valor. Lo que estemos haciendo permita añadir valor nuevo a la ciudad. Y en ese prefijo del ad, que significa para, vienen todas este set de herramientas que son las adherencias, las adecuaciones y las adquietencias. Y que tienen que ver, por ejemplo, os explica solamente la adherencia, es el juego de adherir una nueva estructura contemporánea sobre esa herencia de patrimonio arquitectónico que hemos heredado. Y hay otro grupo de estrategias para el cual poder trabajar con ella. Por ejemplo, admirar para nosotros era eso que estaba diciendo Pedro, de que siempre estaba revisando referencias de arquitectos, revisitando obras, haciendo visitas a cosas que a uno le pida. Para nosotros estar presente es intentar cada vez más madurar con las consecuencias de nuestras decisiones. ¿A quién sabe qué cantidad de agua bota cuando se lava la boca? Cuando deja la llave abierta y se lava la boca con la llave abierta y después cierra. Eso no es importante, ¿eh? Tenemos mucha agua, podemos botar toda la que queramos, pero
es muy importante, porque en otros contextos no es así. Yo he estado en Senegal, donde no hay agua, no te puedes lavar la boca con la llave abierta. Entonces, en dependencia de cada uno de los contextos, es sumamente importante entender la repercusión de nuestras decisiones, de por qué decidimos nosotros que va a ser de esta manera y qué consecuencias tiene eso. Y por supuesto, siempre somos de otra generación de formación, trabajar con la mano siempre es fundamental. Hay otros temas que tienen que ver con la arqueología del conocimiento y con recuperar conocimiento que de alguna manera se han desarrollado en otros momentos y que se han perdido y que hay que retomarlo. Y los procesos de renaturalización que para nosotros son fundamentales, donde nosotros somos unos convencidos de que la renaturalización es el patrimonio del siglo XXI que podemos dejar en nuestra ciudad. Esto voy a mostrar algunos vídeos, no es sencillo, esto es un ejemplo de Acrecia, la casa de Pedro y María. Cuando nosotros llegamos era un espacio que tenía un solo nivel, estaba así. Luego hicimos este tipo de representaciones y voy a llamar la atención, nosotros no hacemos render en el estudio, hacemos otro tipo de comunicación. Creemos que el tiempo del render es un tiempo muy valioso que se puede canalizar hacia la toma de decisiones, no hacia la comunicación, con lo cual hacemos una comunicación que es mucho más sencilla y al final lo que se generó, bueno, se recuperó este patio y se generó una arquitectura arriba que repite la tipología de lo que hay en la planta baja, pero genera unos espacios diferentes, recuperando la idea del literal de Nambria con otras proporciones y recuperando otro tipo de estructuras para las terrazas. Este es un proyecto que cuando llegamos estaba así, es un proceso de adecuación y de rehabilitación, un espacio de 3 niveles que está en muy mal estado, y este proyecto en concreto lo hicimos con un estudio alemán que se llama Heide Foster, que es de los mejores estudios que diseñan bares en el mundo. Tienen 3 bares que están en los mejores de Europa y uno que está entre los mejores del mundo. Hicimos este proyecto que se llama Fajoma, junto al lado del estudio de HRG, pero lo que nos llama la atención de este es que logramos hacer una cubierta completamente jardín en un contexto donde las regulaciones lo prohibían. Estaba prohibido hacer eso y nosotros lo hicimos y lo hicimos sin permiso y nos buscamos un montón de problemas y después convencimos de que según la tipología, según el grado de protección, según el contexto donde se enclavaba, era posible hacer una cubierta jardín. Y hoy se están reescribiendo las regulaciones urbanas para poder permitir que más edificios de grado de protección 3 que cumplan esas mismas condicionales puedan tener cubierta jardín. Otro tema que nos interesa que aprendan es los programas arquitectónicos. La mayoría de los programas que hemos desarrollado nosotros son de alojamiento. Claro, tienes un cliente que compra una vivienda y quiere hacer un hostal. Ese es un programa que aparece muchísimo, como los de gastronomía y de comercio. Pero, por ejemplo, el de espacio público, a ese olvídalo. Ese no existe. Pero tenemos espacios públicos, porque los clientes somos nosotros mismos. Es otra fórmula de cómo pensar los procesos de arquitectura. No quedarte sentado esperando a que llegue un cliente y te diga, quiero hacer esto, sino armas un proyecto, te unes con la comunidad, defines posibles acciones, buscas financiamiento con la cooperación internacional, construyes una arquitectura social de nuevos aliados y a partir de ahí empieza un proceso de transformación de espacio público. Para eso no nos enseñan en la facultad, para eso no existe tampoco quien nos enseñe en la calle, para eso tenemos que aprender haciendo. Hay otros temas que tienen que ver con los programas culturales y lamentablemente nosotros nunca hemos tenido la posibilidad de hacer una casa, nunca nadie nos ha convidado para hacer una casa, ni siquiera rehabilitar un lugar para casa, mucho menos una casa nueva. Este ejemplo lo quité, pero en este caso, por ejemplo, es un proyecto para un concurso. Hemos participado en varios concursos. Este caso es un concurso para Metrópolis, el cual Metrópolis decía que había que hacer un pabellón para el espacio público, en el cual había que gastarse $10,000, y nosotros le dimos al jurado, ok, a nosotros nos parece una estupidez gastarse $10,000 en un pabellón que se va a usar durante un mes y después se va a desechar. Vamos a utilizar ese dinero para construirle una vivienda a una persona y durante ese mes te vamos a prestar la vivienda para que funcione como pabellón y cuando termine la exposición nos devuelven la vivienda y se la ponemos a esa persona ahí mismo en tu ciudad que no tiene casa. Ese caso de esa persona se llama Berta y en este momento
mi socio, Samuel, que no está ahora aquí, está en México porque estamos tratando de construir la casa de Berta. No ganamos el concurso porque el jurado dice que esto era una propuesta muy individualista. No estaba pensado como bien común, sino estaba pensado para beneficiar a una sola persona. Cuando tú lo ves que es una vivienda así, pero si lo entiendes como prototipo, no, porque le puede desarrollar para muchas más personas. Otro tema que nos interesa son las escalas. No siempre vamos a tener la posibilidad de hacer proyectos de arquitectura de 5 o 6 habitaciones. A veces hay proyectos de arquitectura que son muy pequeños y que son muy inconstantes. Resalto este que está aquí. Ustedes conocen Totó y Pepino. ¿Alguien no vio hablar de Totó y Pepino? Una pizzería que hay en el Vedado. Ese proyecto es nuestro. Pero el éxito de Totó y Pepino no es la intervención arquitectónica. El éxito de Totó y Pepino es ferretería. Es un Ori que nos tomó 2 meses hacerlo, que no sabíamos cómo hacerlo, que tenía que tener una geometría específica para que cuando metieras 8 pizzas dentro, las 8 pizzas quemaran de manera parejo y solamente se demorara 11 segundos en meter la pizza y sacarla. Y para eso, ninguno de nosotros había construido absolutamente nada. Y esto, lo que viene son 2 metros cuadrados por 2 metros cuadrados, perdón, 2 metros por 2 metros, 4 metros cuadrados. Fue un solo proyecto de arquitectura. Se le escala a una de las escalas más pequeñas, o paneles de fábrica, o la cocina de mi casa, o los bancos, o una escala muchísima mayor que puede ser la de entender, de construir una herramienta de cómo tomar una decisión. Bueno, esta es alguna de las escalas. Este es el proyecto de ampliación de este hostal que se llama Residencia Santa Clara, pero estoy trabajando la escala desde el edificio o de un objeto como puede ser la batra y el mezanil, que son objetos como tal, están pensados con una arquitectura muy concreta para ese espacio en el lobby, o detalles muy concretos. En este momento, cuando hicimos ese hostal hace 6 años, salió el boom de los estudios de arquitectura, pero también de que la gente estaba saliendo y estaba importando cosas de Panamá, las llaves, los azulejos, los pisos, y nosotros tratamos de practicar un primer principio que era: si el dinero llegó a Cuba, nos interesa que el dinero se quede en Cuba, no se fuera para Panamá. Eso significa que aunque a mí me costara una discusión con el cliente, yo lo tenía que hacer convencer que nosotros necesitábamos que los pisos tenían que ser hechos en Cuba. Eso significaba que no iban a tener la calidad del mismo importado, que no iban a ser tan lindos como los importados. Eso significaba que se podían romper también, pero a nosotros no nos importaba eso. Creíamos que sí, tenía que ser lindo el piso, pero lo que más nos interesaba era fortalecer un negocio privado que había empezado en aquel momento, pero que necesitaba esa inversión para poder desarrollar su instrumental para los pisos. Y lo mismo pasó con los herrajes o las articulaciones o un grupo de cuestiones de mobiliario en los cuales nosotros tomamos decisión. Nosotros dijimos, nosotros queremos que no compres mezcladora, vamos a irnos ahí hay muchas de estas piezas que lo hacen herreros, hay otras que no, que lo hacen y plomeros y torneros, pero el propio dueño, cuando entendió que nosotros estábamos haciendo esto, ojo, si uno cuenta la cantidad de piezas, si estos son $2, 2 más 5, 2, 4, y empieza a contar, casi la mezcladora te cuesta $60, que es lo mismo que cuesta una mezcladora en una ferretería. Sin embargo, el cliente entendió qué era lo que estábamos haciendo, dónde era que estábamos tocando. Y esto, por ejemplo, no es diseño nuestro, es diseño del cliente, es una decisión que tomó el cliente y nosotros lo dejamos. Tú entendiste qué era lo que estábamos haciendo, hicimos el proceso de acompañante, y esto es ese es el portarrollo de papel sanitario en el baño. O por ejemplo, este otro proyecto que fue para el Museo de Arte Contemporáneo de La Habana, donde invitan a un grupo de estudios para pensar el Museo de Arte Contemporáneo de La Habana. Hay varios aquí que participaron en esa iniciativa, y bueno, por la experiencia que tenían ellos, muchos de ellos escogieron un lugar donde hacer el proyecto. El caso de ustedes lo hicieron en Quinta Avenida, el estudio de HRG escogió Talla Piedra, pero a nosotros nos resultó muy difícil decidir dónde hacer. No sabíamos cómo
escoger el lugar indicado. Y regreso a donde primero dije, cada vez más tenemos más madurez y conciencia para intentar entender las repercusiones de nuestras decisiones. Y por eso lo que hicimos fue construir una herramienta, en vez de pensar en el museo y hacer una arquitectura, lo que hicimos fue construir una herramienta para el que vaya a decidir dónde poner el museo, entienda las consecuencias de esa decisión. Y está basado justamente en esto, que se llama el sesgo de la decisión o la toma de decisiones. Es a partir de un principio matemático y de un experimento que se hizo en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial. Se quería reforzar el blindaje de los aviones de la RAF, de la Fuerza Aérea Británica. ¿Y qué fue lo que hicieron los investigadores? Cada vez que regresaba un avión, veían dónde estaban los impactos de las balas y lo mapeaban. Y empezaron a hacer esto. Es una cartografía de dónde predomina, dónde está la tendencia, dónde existe el patrón de los impactos en los aviones. Y todos unánimemente, casi unánimemente, decidieron que los lugares donde había que blindar era lo que dice sentido común. No, si la mayoría de los impactos de los aviones que regresan están en la sala, entonces lo que tenemos que hacer es blindar la sala, ¿verdad? Pero hubo una persona que dijo, sí, esos son los aviones que regresan. Y los que no regresan, ¿dónde recibieron los impactos? Los que no regresan recibieron los impactos justamente en el lugar opuesto de donde estaban los impactos de los que regresaban. Y es mucho después. Y eso pasa también en la ciudad. ¿Por qué pasa en la ciudad? Porque en la ciudad existen patrones. En la ciudad, donde tú defines dónde están todas las galerías, dónde están todos los estudios de los arquitectos, dónde están todos los estudios de los artistas, dónde están todos los museos. Hay unos patrones para eso. Son esos los lugares donde deben estar el arte, donde debe estar el arte contemporáneo. Yo no lo sé, no me atrevo a tomar esa decisión. Porque si colocas el Museo de Arte Contemporáneo ahí, estás reforzando la condición del privilegio de todos aquellos que viven solamente en ese lugar donde se concentran las tiendas, las embajadas, el equipamiento cultural, los museos, etc. Sin embargo, si lo colocas en otro lugar, ese edificio, ese programa podría tener otra repercusión para la ciudad, estratégica para la ciudad. Con lo cual hicimos esto, que es un acto de requerimiento, donde ponderamos todos los criterios que creíamos que tenían que tener en cuenta. Nosotros estudiamos, por ejemplo, dos de los museos más importantes de arte contemporáneo, el MoMA y la Tate Modern. ¿Saben lo que pasa con ellos? Los están ampliando. ¿Por qué los están ampliando? Porque el arte contemporáneo actual está creciendo. Y si lo están ampliando, significa que el lugar que vas a escoger tiene que tener ¿qué? Capacidad para ampliarse. Si no puedes escoger un edificio que después no se puede ampliar. O no puedes escoger un edificio de grado de protección 1, tengo un amigo que es Islay, que había escogido el Castillo del Príncipe. Una idea maravillosa, pero no sé que cuando de repente llegue esta que rajó la Tate Modern Cali, ¿cómo se llama ella? Que decidió hacerle una Hay otros principios éticos. Creíamos que era mucho más importante, con tantos edificios vacíos que hay en La Habana, reciclar un edificio antes que hacer uno nuevo. Eso tiene que ver con ese principio de la toma de decisión. Y finalmente se hizo una exposición en el Museo de Bellas Artes, y para eso se destinó un presupuesto que estuvo alrededor de los 600.000 pesos cubanos. Hoy el Estado gasta para construir un apartamento subvencionado aproximadamente esa misma cantidad de dinero, 600.000 pesos cubanos. Y a nosotros nos parecía, voy a buscar la palabra políticamente correcta, un poco inapropiado sumarle más dinero a ese presupuesto que ya nos parecía que estaba bastante... Son una bobería, cuando lo divides entre 350 lo que te da es una bobería en dólares para una exposición como esta. Pero y nunca se había hecho una exposición de arquitectura. Para nosotros nos interesaba plantear una pregunta que ya lo habíamos ensayado
con el pabellón y que tiene que ver con seguir la trazabilidad del dinero. Ustedes ven obras de arquitectura, todo el tiempo están viendo obras de arquitectura en la revista, en los espacios. Pero, ¿cuánto costó? ¿Saben cuánto costó? Cuando nosotros tomamos una decisión, eso tiene un costo, el dinero. ¿De dónde viene el dinero? ¿Quién propició que ese dinero viniera hacia ese lugar? Levanta la mano todo el que conoce la resistencia o la revuelta. ¿Saben lo que es, verdad? Programa, un late night que dirige David Broncano. ¿Cuáles son las dos preguntas que hace David Broncano al final de cada entrevista? ¿Cuál? ¿Qué cantidad de dinero tienes y cuántas relaciones sexuales tuviste en el último mes? Son dos preguntas incómodas. Y es que a nadie le gusta hablar del dinero. Pero cada vez que ustedes vean una obra delante de ustedes, pregúntense, ¿quién pagó eso? ¿De dónde salió eso? ¿Qué consecuencias tiene el dinero que se gastó en esa obra? Y ahí entra la charla originalmente que yo quería dar, no era esta, pero con tiempo no la puedo organizar, y era justamente ética versus estética y los peligros del edificio icónico. Hay unos principios que también tenemos que discutir, que no todo tiene que ser bonito, hay otros pendientes que tenemos que traer a la discusión y para ustedes tienen que ser fundamentales a la hora de entender las consecuencias de vuestras decisiones. Y en este caso le dimos museo. No vamos a gastar dilo en exposición, vamos a hacer nuestra exposición digital, lo vamos a proyectar todo y hago código QR, a veces escaneen, y necesito que el dinero que quede, el que sea que quede, ya después que todo el mundo gastó, imprimió, hizo lo que quisiera, nos lo deben, que vamos a hacer unos bancos en un parque donde los niños no tienen dónde sentarse para compartir y necesitamos hacer esos bancos de tierra, que era una técnica que queríamos explorar y no hemos podido desarrollar un prototipo para eso. Por temas materiales, ya lo había comentado, hay 3 proyectos que hemos pensado con el tema tierra. Nos interesa muchísimo hacer una arquitectura sin agua, que lo que consumamos agua, con lo cual es una arquitectura que casi siempre prefabricamos con metales y ensamblamos. Hay unos temas, por supuesto, que sí tiene que ver con la disponibilidad de los temas de hormigón, madera, y hay otros 2 materiales que para nosotros nos explotan la cabeza. Uno es la luz y el otro es el agua, que estamos intentando entender cómo pueden constituir materiales realmente que podamos utilizar. Bueno, la casa de Beta, este era el que estaba explicando. Este que se hizo es el proyecto de Hábitat, que está en Calzada y Eftex, y llevó todo un proceso de renaturalización, pero aquí lo interesante es cómo el agua es el que se constituye uno de los materiales fundamentales. El suministro llega por aquí de agua, se almacena aquí atrás, y todo lo que tiene que ver con el consumo de agua de los contenedores y un baño público que agregamos pasa a un espacio de filtrajes que está aquí en este centro, que esto que está aquí, que es humedad horizontal subsuperficial, porque parte de una fosa séptica, y que todo esto fue construido justamente de desmontar el muro de cerca que estaba aquí al lado, y utilizamos esos ladrillos, esos bloques para poder insertarnos en ese contexto del espacio, que este espacio te lo voy a explicar, que es la fábrica de arte y la nube de la fábrica, es un concurso que gana Guyen con Samuel, y donde la luz es aquí con estos paneles la que contribuye justamente el fase de construcción, de insonorización y de la atmósfera. Y lo último tiene que ver con este último proyecto que no hemos logrado que avance, y no tiene que ver con la solución, tiene que ver con otro problema. Es un hostal, pero que aloja un programa muy noble, que es el de la protección de la flora cubana. Está en el centro del Escambray, Topes de Guayante, y que pretende que a través de la actividad económica que pueda generar ese alojamiento, propiciar la protección de un apo cubano que se llama Magnolia cubensis y que está en peligro de extinción, y que ellos tienen la hipótesis de que el café debajo de flora nativa es un café que sabe diferente, pero el momento en que la Magnolia cubensis florece y que saca la semilla, en el mismo momento en que los campesinos cosechan el café y no se pueden recoger las semillas, por lo cual van estudiantes de biología, van profesores, hacen todos sus ejercicios, desarrollan procesos pedagógicos con los campesinos, tienen un vivero ahí
y después propician lo que tiene que ver con la expansión de esa propia empresa. Esta es uno de los proyectos que a nosotros nos gusta muchísimo porque está pensado en elaborar la topografía y al mismo tiempo utilizar esa tierra para hacer muros de tapial. Y uno de los temas que nos interesa muchísimo es que casi siempre a nosotros los arquitectos nos interesa imponer. Vemos un paisaje lindo con unas vistas lindas y lo que nos interesa es llegar y poner nuestra arquitectura que sea justamente una visión y un aporte a ese nuevo paisaje donde nuestra arquitectura sería el elemento icónico. En este caso, este proyecto lo que hace es todo lo contrario. Lo que hace es esconderse en la topografía. Cuando tú llegas no ves absolutamente nada porque lo que ves es el techo de la vivienda, y cuando te adentras en la topografía, los que ves de aquí están de arriba y lo que llega es esta cubierta, y cuando te adentras en la topografía es que puedes apreciar la vivienda de manera. El único consejo que sí me gustaría dejarles para terminar la charla es que al menos tomen un poquitico más de conciencia a la hora de lo que representan las decisiones que ustedes toman en vuestros proyectos. Una línea, una viga, la distancia del pasamiento entre unas columnas, por dónde entra un carro, qué disposición tiene una escalera, todo eso tiene consecuencias. Y hoy ustedes no entienden las consecuencias de esa decisión. La única consecuencia que entienden es cuando reciben el todo. Esas son las únicas consecuencias. Pero eso no son consecuencias reales. Eso pasa por el filtro de que el cliente, en este caso, es el profesor y que no le gustó el proyecto que ustedes le están entregando. Y que cada vez más tomen conciencia sobre los recursos que tienen disponibles, cuánto cuesta, cómo se puede hacer. No solo lo importante no es solamente qué hacer, sino cómo. Cómo pasamos del dibujito al edificio. Cómo hacemos que esa idea que tenemos en nuestra cabeza, que se transita por el brazo y se constituye en un dibujo que la tiene que entender un cliente, después se pueda concluir en un post. Muchísimas.